¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan a esta hora. Les damos la bienvenida a un programa más. Este sería el tercero de los podcasts de Pensar lo Humano. Este programa es realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y les saluda Santiago Piedradita. Yo soy miembro de la organización y conmigo se encuentra Daniela Cardona. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, como siempre vamos a empezar con algunos datos con los que amanece el día. En este momento pues acabamos de consultar la página de la Johns Hopkins University, quien es tal vez en este momento el instituto que más actualizado tiene los datos. Y para el día de hoy, domingo 22 de marzo, siendo pues las 2:30 de la tarde cuando grabamos en este momento, los datos son los siguientes. Ya llegamos a 328.275 contagiados en el mundo. En Italia se pasó de 53.500 a 59.100. En España se pasó de 25.378 el día de ayer a hoy, ya tienen 28.600 contagiados. Y Estados Unidos se tuvo pues una subida tremenda, pasó de 22.177 el día de ayer a tener hoy 31.057, superando pues incluso a España, ubicándose pues en el tercer lugar luego de China e Italia. Después de conocer los datos, no obstante, debe aparecer la pregunta de qué hacer con las estadísticas. ¿Cómo hacer para que éstas tampoco se nos naturalicen y comprendamos que detrás de esos números hay seres humanos de carne y hueso que sufren por lo ocurrido y que detrás de esas cifras también hay otros que ya no están? A propósito de ponerle rostro humano a las cifras, creemos pertinente compartirles un apartado de La peste de Camus que precisamente nos pone de cara a esto. Dice así: incluso después de haber reconocido el doctor Rieux delante de su amigo que un montón de enfermos dispersos por todas partes acababa de morir inesperadamente de la peste, el peligro seguía siendo irreal para él. Simplemente, cuando se es médico, se tiene formada una idea de lo que es el dolor y la imaginación no falta. Mirando por la ventana, su ciudad que no había cambiado, apenas si el doctor sentía nacer en él ese ligero descorazonamiento ante el porvenir que se llama inquietud. Procuraba reunir en su memoria todo lo que sabía sobre esta enfermedad. Ciertas cifras flotaban en su recuerdo y se decía que la treintena de grandes pestes que la historia ha conocido había causado cerca de 100 millones de muertos. Pero, ¿qué son 100 millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra apenas se sabe. Cuando se ha hecho la guerra apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres, sembrados a través de la historia, no son más que humo en la imaginación. El doctor recordaba de la peste de Constantinopla, que según Procopio había hecho 10.000 víctimas en un día. 10.000 muertos hacen 5 veces el público de un gran cine.
Esto es lo que hay que hacer: reunir a las gentes a la salida de 5 cines, conducirlas a una playa de la ciudad y hacerlas morir en un montón para ver las cosas claras. Además, habría que poner algunas caras conocidas por encima de ese amontonamiento anónimo. Bueno, con esta lectura esperamos pues que ni las estadísticas ni la crisis en la que estamos sumidos en este momento se vuelvan pues, como dice Camille, humo en la imaginación. Con esto damos comienzo al programa. En este programa entonces queremos conversar en torno a las medidas que se han adoptado para enfrentar el coronavirus y quisiéramos pensarlas desde por lo menos 3 lugares o 3 actores: las medidas que se hacen desde los ciudadanos y ciudadanas, las medidas que implementan algunas instituciones, algunas empresas, y las medidas como tal ya implementadas por los gobiernos. En esta última parte de la reflexión sobre las medidas, conversaremos con un compañero del periódico Desde Abajo para poder pensar este problema. Pero queremos iniciar con las medidas ciudadanas y de algunas instituciones sociales, y para ello Santi nos traerá a colación algunas noticias. Bueno, entonces yo hice la tarea de buscar algunas noticias como consecuencia pues de la actual pandemia y que fueran en la medida de como analizar el tema de la colaboración, la solidaridad, o por el otro lado pues sería la indiferencia, el egoísmo. Entonces las partí pues como en dos, como buenas y malas noticias, pues por decirlo así. Una de las cosas que ha pasado y que es paradójico que tenga que ocurrir esto para que la buena noticia que voy a dar haya acontecido, es que en el mundo en general y en los países más afectados en particular, y debido a las medidas que han tenido que tomar, pues las emisiones de gases contaminantes se ha reducido enormemente. Y no solamente la contaminación ambiental, pues en el orden de la calidad del aire, sino incluso en la calidad de las aguas. Es pues como bonito ver cómo las aguas, por ejemplo, de Venecia están casi cristalinas, pues debido a que el turismo en este momento no está. Y Santi, ahí habría que decir que también se paran las industrias Sí, y que las industrias son un factor contaminante muy fuerte, propio de nuestra actividad económica y del modo de producción del capitalismo. Entonces también ahí hay algo que se pone sobre la mesa para ser pensado. claro, yo por eso decía que era paradójico, porque tuvo que ser un agente externo quien obligara a que eso ocurriera. Que evidentemente, pues en este momento ese problema lo tenemos y luego lo vamos a tener que seguir enfrentando, pues según pues como salgamos de esta crisis actual. Otra de las medidas es que China entonces ya prohibió el comercio, la caza y el consumo de animales salvajes, debido pues a también este tema. Y ya en el orden como más local, se han visto varias instituciones educativas poner su granito de arena. Entonces en la Universidad de Antioquia están desarrollando prototipos de ventiladores mecánicos para la urgencia médica. Esos equipos pueden llegar a costar 80 millones de pesos y lo que los están tratando de desarrollar, pues evidentemente a un costo mucho más barato. La Universidad Nacional está produciendo gel antibacterial por la emergencia sanitaria. La fábrica de licores de Antioquia está produciendo alcohol antiséptico. ¿Cuándo íbamos a ver algo así?
Bueno, y varias instituciones pues, ya de orden privado, varias empresas han hecho varias donaciones. Yo quisiera también decir algo ahí, y es que precisamente en sociedades donde hay tantas dificultades económicas, los colectivos siempre han sido muy importantes para el respaldo en las ausencias, pues, que tenemos para poder suplir nuestras necesidades básicas. Y en Medellín hay muchos colectivos haciendo campañas para Sí, recoger mercados y llevarlos, pues, a otros que lo necesitan. Cabe decir que hablar de la solidaridad nunca puede llevar a que obnubilemos, pues, el problema de fondo, y que lo hemos dicho muchas veces, y es porque los derechos sociales no están siendo respetados, pues, por las instituciones porque, gubernamentales. porque no hay garantía de ellos, pues Ujú. tiene que salir siempre pues como el ciudadano de a pie, bueno, los colectivos, las organizaciones sociales a palear con esa falta de garantías. Bueno, y por el otro lado, pues ahí también surge el egoísmo, el individualismo propio pues de lo que produce este sistema. Entonces ahí hubieron muchas infracciones, no solamente en Medellín, sino en Bogotá, de muchas personas que se tomaron el puente como un festivo, pues, sino como una medida de la cuarentena. Entonces, por ejemplo, solamente en Medellín se impusieron 7, 8 comparendos a los infractores. También hay noticias pues, que son simplemente sorprendentes. Una youtuber de Estados Unidos, en un video que ella llama pues, un challenge, que son esas cosas pues, como esos retos que se ponen en internet, lame el inodoro de un avión para pues, como constatar de que ella es, pues por ser joven, eh, inmune, pero no sé si tanto inmune, pero en todo caso pues muy fuerte contra el coronavirus. Eso es un acto totalmente irresponsable y, y lo peor es que por ese video pues obtiene dinero y muchas vistas. Bueno, la otra es mala noticia, son la acaparación de los productos. Otro de los rasgos pues es de contrario a lo otro, en que se pensaba en el otro y no en sí mismo. Bueno, en este caso es pensar en sí mismo nada más y se merca en cantidades pues exorbitantes que tal vez pueden llegar a no gastar y que incluso se pierda esa comida y dejar a otros sin la misma. Hay escasez de tapabocas, también una acaparación de los mismos. Pues es bueno recordar aquí que esos implementos los necesitan prioritariamente los médicos, las enfermeras, todo el personal de la sanidad, que son los que más se van a ver y ya están siendo pues eh, afectados por el coronavirus porque se tienen que proteger de él, dado que el contacto pues con él es inminente. Y también lo necesitan las personas que están contagiadas, la gente que está sana no debería de utilizarlos. Y bueno, la última noticia pues que fue dura recibir fue las, los motines que se dieron pues en las diferentes cárceles del país, que dejaron pues un saldo de 23 internos muertos y, y bueno, pues es porque están en unas condiciones simplemente indignas, el hacinamiento es tremendo y la salubridad pues también es paupérrima, por lo que si llegase a entrar pues un virus, un contagio en una cárcel, pues es inminente pues el contagio de todos los demás. Santi, yo quisiera decir algo ahí con respecto al contraste que genera estas noticias entre gestos solidarios y gestos individualistas. Ujú. Sabemos que el capitalismo ha propendido como valores, como ideales, como concepciones para la vida, pues un individualismo feroz del ser humano competente, del ser humano que solamente piensa en sí mismo. Y es muy sorprendente que incluso hoy, donde somos tan vulnerables, sigue entonces predominando el yo por encima de cualquier otra cosa. Pero ahí sorprende también que pasarse por alto lo común no necesariamente va a proteger al que es individualista, Mm, mm.
porque el lazo común precisamente lo que posibilita es el autocuidado y el cuidado del otro. El individualismo en algún momento puede incluso traer consecuencias sobre ese individualista. Eso es una falsa economía, pues diríamos con otros términos, ¿cierto? Sí, es una falsa economía. Un ejemplo, pues, para remarcar lo que decimos, el tema de los jóvenes y que incluso, pues, ya el director de la OMS lanzó un mensaje directo a los jóvenes diciéndole que no se crean invencibles. Es que ha pasado mucho que claro, entonces dicen, como a mí no me pasa nada, otra vez pensando en el yo, luego no importa que me contagie porque no me dará a lo sumo pues una gripa o unos síntomas muy leves, pero pueden contagiar a su familia y a las personas cercanas que sean más vulnerables, recibiendo pues otra vez como esa falsa economía, dado que por esa imprudencia pues pueden afectar a los más cercanos pues incluso. Pero eso debería operar incluso, aunque no fuera más cercano, es que la idea pues en última instancia de la cultura o de tener un gesto político es pensar incluso en gente que uno nunca va a conocer, es decir, en el otro humano que comparte una condición eh, conmigo y que al cual también tengo pues que valorar. Bueno, en este punto ya quisiéramos pasar a las medidas de los gobiernos, pero antes de pasar a ello, que queremos introducirlo escuchando a Pablo Iglesias y las medidas que se tomaron en España, quisiera decir que de nuevo hay que pensar las medidas en relación con la base real económica y social para que las mismas puedan darse por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y la voluntad política también. Y la voluntad política, porque si bien es importante remarcar la solidaridad, el autocuidado y el cuidado del otro, y que debe estar como una actitud moral por parte de los ciudadanos y ciudadanas, no obstante, ese gesto de solidaridad debe tener también unas condiciones, que tanto lo hemos dicho, como quién puede hacer cuarentena, quién puede entonces tener un mercado, quién puede entonces no estar intranquilo por el pago de sus servicios, por el pago de su arriendo, etcétera, etcétera. Entonces, para que efectivamente pueda haber unas medidas reales por parte de quienes componemos la sociedad, necesitamos de un respaldo por parte de los gobiernos para que haya unas condiciones reales para el despliegue, vuelvo y digo, de esos gestos solidarios. Vamos entonces a escuchar a Pablo Iglesias. Él es vicepresidente de España, es porque hay muchos que no lo conocen. Claro que sí. Y vamos a escuchar también al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también con las medidas que se tomaron allí. Y después de escucharlos a ellos dos, pasamos a conversar con Fernando del periódico Desde Abajo. Que la gente trabajadora no se tenga que jugar la salud y la de los suyos y que tenga derecho a adaptar o a reducir su jornada laboral incluso al 100% si tiene que cuidar a un familiar. Que se eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTEs van a recibir una prestación del Estado sin consumir su derecho al paro. Que un autónomo que ha visto interrumpida su actividad o mermado sus ingresos va a tener derecho a una prestación. Que a nadie le van a cortar la luz o echarle de su casa en medio de esta crisis porque hay una moratoria de las hipotecas y prohibición de los cortes de suministros básicos para hogares en situación de vulnerabilidad, como decidimos el martes. Se trata de dar seguridad y garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar otra vez los de siempre y que esta vez sí van a contar con el apoyo del Estado para hacer frente a la situación. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses, suspender el pago de la cuota de agua por 3 meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de créditos de capital de trabajo y emprendimientos durante 3 meses.
También se van a suspender los alquileres, eso no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas, se van a suspender los alquileres durante 3 meses. Y lo que se va a hacer para que eso no, en el cuarto mes no caigan los 4 pagos, lo que vamos a hacer es que esos 3 meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los 3 meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a 2 años, entonces se aplicará 2 años. Es decir, todos estos 3 meses serán en un mínimo diluidos en 2 años. De ahí para adelante, lo que dure el crédito. Si el crédito es de 5 años, pues 5 años y así. Le damos la bienvenida a Fernando Pérez del periódico Desde Abajo y le queremos preguntar el qué piensa de las medidas diferenciadas que se adoptan por los diferentes países con respecto a la pandemia. Hemos escuchado las medidas que se adoptaron en España, algunas de ellas, algunas medidas adoptadas en El Salvador y algunos datos que tenemos pues de las medidas en Colombia son 2,6 millones destinados a familias en acción. Sabemos que se aliviará algunas contribuciones tributarias para medianas empresas, que se seguirá contribuyendo a los hogares donde hay primera infancia, pues con la nutrición de los niños y las niñas y otras medidas que también Fernando nos podría ampliar, pero quisiéramos que aparte de que nos contara otras medidas en Colombia, nos dijese, vuelvo y repito, porque estas medidas diferenciadas. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. No, pues lo primero es que habría que ubicar a cada uno de estos países en sus realidades económicas y también políticas. Por ejemplo, en el caso de España, pues estamos hablando de que allá hay, digamos que, al menos en lo que se puede decir los años recientes, toda una puja por lo que es el poder político en ese país. Y pues más recientemente pues hay una alianza que es la que está un poco en cabeza del gobierno español, que pues finalmente recoge incluso desde lo que es el 15M hasta los años más recientes de movilizaciones y demandas sindicales en ese país. Entonces, claro, es fácil de pronto encontrar que en un país que gobierna una coalición, pues ya empiece a primar un poco el bienestar social y no la empresa. Creo yo es un punto importante y es que se pone de manifiesto si primero hay que salvar la empresa o hay que dar garantías a la sociedad. Y hay una cosa muy importante, creo que a lo más relevante un poco, para compararlo un poco con lo que sería El Salvador y más aterrizándolo a Colombia, es lo que tiene que ver con el empleo informal, lo que llaman un poco los independientes o los autónomos. Por ejemplo, en el caso español es de resaltar que incluso los autónomos que por esta época de cuarentena no van a poder tener ingresos, pues el gobierno ha destinado todos unos recursos para que ellos tengan, digamos que, garantizado lo básico. Que entre otras cosas sería el gran problema en Colombia. Pues acá no hay todavía ninguna medida que vaya encaminada un poco a garantizar un ingreso para las personas que, por ejemplo, viven de la informalidad, más allá de que de pronto se hagan esfuerzos por garantizar, como en el caso de Medellín, unos mercados cada cierto tiempo para que lleguen a esas personas. Pero bueno, en el caso español, que destina más o menos unos 200 millones de euros, o sea, estamos hablando de que eso es más que la deuda externa nuestra, o en el caso incluso francés, que dedica incluso más de lo que es el Producto Interno Bruto de Colombia, es porque finalmente ellos sí tienen con qué sostener ese nivel de endeudamiento. Algo de anotar, por ejemplo, en el caso español, la nueva coalición se da cuenta que hay 30.000 millones de euros guardados bajo el colchón. ¿Cómo así? Sí, el Estado español tenía en los bancos guardaditos 30.000 millones de euros que no eran tocados, los tenían ahí guardados, y los que tradicionalmente habían gobernado pues siempre los tenían ahí como una medida de emergencia, pero siempre obviamente guardándolos para rescatar sobre todo a la empresa. Claro. En este caso ellos que dicen, no, tomemos ese dinero y vamos a aplicarlo a todo esto, que sería de momento una renta básica que entre otras cosas en España se viene peleando y mucho, ¿cierto? Oíste, Ahora hay Fernando, que también resaltar.
yo aprovecho Sí. entonces para darte una pregunta. Según eso, entonces hay como dos móviles, la capacidad económica de cada país y de todas maneras también la voluntad política de cada país. Y la pugna social. Bueno, sí, y la pugna social también, que es la que en la correlación de fuerzas puede ayudar a que un gobierno pues, sea respaldado a tomar esas medidas sociales. Para el caso colombiano, Sí. ¿vos cómo ves lo de la economía y la voluntad económica? Y política. Bueno, sí. Bueno, tomando un poco otra vez referencia a España, por ejemplo, el sindicalismo allá está tan fuerte que ahora mismo el gobierno recurre al sindicalismo para poder organizar un poco todas estas medidas. En cambio, en tiempos recientes vemos acá en Colombia que, bueno, venimos de un año previo de movilizaciones. Aún así, el sindicalismo no ha quedado bien parado frente a las negociaciones, por ejemplo, con el gobierno. No vayamos lejos. Está el sindicalismo en cabeza de unas movilizaciones, pues al menos desde lo que ellos leían, oponiéndose a una reforma tributaria que al final se termina materializando. Claro. Es decir, hay un poco reconocimiento de la capacidad de movilización. Y ahora venimos a un tiempo un poco más crucial, y es que estando en cuarentena, mucho menos te vas a poder movilizar. Mucho menos vas a poder exigir. Claro. De manera que, claro, quedamos abocados a la voluntad política de un gobierno que incluso con la gente en las calles ha mostrado que no tiene ningún interés de resolver problemas estructurales. En ese sentido, si nos ponemos a mirar, mientras, por ejemplo, les voy a poner un caso. En el caso de lo que es Italia, se dijo no se podrá despedir a ningún trabajador. Ah, sí. En Francia se dice, bueno, creamos unos mecanismos excepcionales y en dado el caso hacemos una indemnización mientras esos trabajadores no estén trabajando, ¿cierto? En España también se dice desempleado, autónomo o empleado tiene garantizado una renta básica. En Colombia, recientemente pues sale una circular del gobierno en la que dice que se estudiará, por ejemplo, el caso en el que se den más despidos masivos, en este caso por cierres parciales o totales de la empresa. Es decir, ahí ellos reconocen que esa posibilidad está. Incluso reconocen que se puede dar la figura de la suspensión del contrato por 120 días, o sea, 4 meses en la casa. No he escuchado que el gobierno diga, bueno, entonces si le suspenden el contrato o lo despiden, vamos a garantizar un subsidio. No se ve un poco, y pues la coherencia de este gobierno sería que eso no va a ocurrir. Claro. Fernando, yo también te quisiera hacer una pregunta. Hemos hablado de la capacidad económica de ciertos países para poder implementar medidas socialistas o medidas sociales. ¿Por qué esa capacidad económica? O sea, es importante saber por qué hay unos países como con unos fondos para poder hacer un plan de choque y por qué nosotros no. ¿De dónde viene esa ineficiencia económica? ¿Qué podríamos decir al respecto? Pongámoslo como un ejemplo, con una persona que tiene que vender su fuerza de trabajo día a día para poder subsistir. Entonces, una persona que tiene muchos ingresos puede darse el gusto de ahorrar, ¿cierto? Lo que llamaríamos un rico, pues tiene harto ingreso, puede hacer eso. Pero una persona que tiene que vender todos los días su fuerza de trabajo para poder subsistir no tiene cómo ahorrar. Por ende, no tiene capacidad de endeudamiento. Difícilmente le van a hacer un préstamo o un crédito. Una persona que tiene altos ingresos, en este caso estos países, pues tiene incluso mayores deudas que incluso el país nuestro. Es decir, España, Italia, Francia, el mismo Estados Unidos tienen unas deudas abruptas. De hecho, el país más endeudado que hay es Estados Unidos. Pero precisamente como ellos tienen grandes ingresos, producto de que, claro, también no son, como en nuestro caso, un país netamente exportador, sino que tienen una producción que hace que su PIB sea mucho mayor al nuestro. Entonces, claro, allá podemos hablar de que la producción es mucho mayor, acá nos dedicamos básicamente al extractivismo. Entonces, en el caso colombiano, dependemos mucho de otros factores, como por ejemplo el precio del petróleo. Entonces, todo eso todo el tiempo está fluctuando, y cuando el precio del petróleo está bajo, entonces nos baja el ingreso. Ahora aparecemos también en términos de la soberanía alimentaria como una finca gigante, una gran hacienda, en la que nos dedicamos casi que a ganadería. Entonces,
claro, finalmente nuestro país tiene muy limitados los ingresos. Al tenerlos muy limitados, pues también le queda más difícil endeudarse. Una preguntita, Fernando. Nosotros ayer comentábamos que las crisis pues, del capitalismo por lo general se dan por una incapacidad para vender o una producción, una superproducción que supera pues, la capacidad de consumo, que es lo que estamos viendo en este momento. Pues en este momento no se están consumiendo, no están rotando, no están el mercado pues realizando las mercancías. Y que lo que ocurre con eso es que las empresas como tal empiezan a perder solvencia y en esa pérdida de solvencia lo que viene pues para poder sostenerla es despidos masivos. Ustedes desde el periódico, ¿cómo han analizado esta crisis del coronavirus en términos así económicos? ¿Han analizado en un futuro como qué se podría venir para Colombia en esos términos? Bueno, lo que habría que decir es que todo aparte un poco de también la voluntad política, ¿cierto? Porque finalmente, así no tengamos solvencia suficiente, tendríamos que arriesgarnos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en España, los mismos sindicalistas o el mismo sector sindical dice, no es que sabemos que vamos a adquirir una gran deuda, pero en este momento no nos interesa saber eso. Luego miramos cómo lo resolvemos y cómo generamos un escudo para que todos, sobre todo los que siempre han pagado la deuda, los pobres no terminen pagando la deuda. Claro. Entonces ocurre que en el caso colombiano, pues claro, habría que ver si hay una disposición de asumir esos costos, ¿cierto? Creo que los recursos los hay. Que solamente podría asumirlos el Estado. O sea, es que en este momento la única solución es un intervencionismo. Sí, claro, definitivamente. El Estado dando un poco garantías para que eso pueda ocurrir en el caso de que más adelante, cuando pase todo este tiempo, no venga entonces ahí sí los desalojos, el cobro del mes que te deje de cobrar por los servicios públicos, entonces la gente no tiene cómo pagar, sino que se endeuda. Claro. Y por otro lado, en cambio, le manda una recuperación a la empresa porque dice, no, primero hay que producir para luego invertir. Como ya perdimos mucho, sobre todo ahora por esta crisis del coronavirus, entonces es necesario invertir a la empresa, que ya se ha demostrado no es tan así. Ya se ha demostrado que eso de recupero a la empresa y luego garantizo los derechos sociales no es tan así. Claro. Entonces habría que ver un poco cómo yo creo, más bien posterior a toda esta crisis, nosotros damos continuidad un poco a lo que venía pasando el año pasado, porque creo que hay una necesidad de que nosotros como sociedad seamos los que salgamos un poco adelante o al paso al gobierno para poder demostrar un poco por dónde es la ruta o el camino. En este caso hay una necesidad acá de decir, bueno, entonces si estamos en una crisis en la que el Estado se sintió apurado o afanado para poder garantizar los recursos necesarios, quiere decir que hay un error acá en el sistema, ¿cierto? El sistema financiero nuestro está mal, perdón, el sistema económico como tal está mal. Si eso merita revisión, entonces quiere decir que debemos, como sociedad ampliada, pues no representada, sino ampliada, es decir, todos nosotros, poder proponer cuál es la salida de ese modelo económico nuestro que está definitivamente estancado y que año tras año lo único que vive es cruzando los dedos para que llegue una época de bonanza como la que hubo en su momento cuando el precio del petróleo estaba muy alto. Fernando, yo te quisiera hacer una pregunta precisamente en eso que estás diciendo, y es que entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto no lo vuelvan a pagar los que siempre pagan? Porque incluso ayer también decíamos que el autoaislamiento, la cuarentena también recae fuertemente sobre los hombros de los trabajadores y de los que menos tienen. Y te lo pregunto porque entonces, pues yo me imagino, entonces aquí en términos de reforma tributaria, en términos de impuestos, ¿a quién se le va a sacar, por decirlo de alguna manera, el pago el extra que vamos a necesitar? El extra que vamos a necesitar. ¿Hacia dónde se va a llevar el pago de esa deuda, por decirlo de alguna manera? Pero de otro lado también aparece la pregunta de ¿y cuáles son los sectores de la economía que se tendrían que atender? Como por ejemplo el caso de la agricultura, que en un caso como el que estamos viviendo actualmente no tendríamos por qué estar importando tantos alimentos si tuviéramos una fuerte agricultura
y estaríamos incluso quizás paliando mejor la situación en términos de necesidades básicas. ¿Qué nos dirías ahí al Bueno, respecto? voy a empezar por lo más como corto, que sería lo de la seguridad alimentaria. Porque finalmente nosotros nos hemos convertido en un país que cada vez importa más su alimento. Y eso, claro, deja de lado una gran potencia que nosotros tenemos, y es la capacidad de alimentarnos, porque podemos sembrar, y en este país tenemos capacidad de sobra para poder hacerlo. Pero cuando me preguntan un poco acerca de cómo vamos a hacer para garantizar esos recursos o de dónde va a salir ese faltante, pues la respuesta nos la venían dando recientemente con los análisis que se hacía un poco de la tributación en Colombia. Es decir, en Colombia está más que claro que entre más rico eres, menos impuestos pagas. Básicamente, cuando tienes que garantizar unos derechos utilizando en su mayoría los impuestos que vienen de las clases medias y no de los que más dinero tienen, o sea, los más ricos, pues te va a quedar insolvente poder hacer eso, va a quedar un grado de insolvencia muy grande. Entonces, básicamente, habría que pensarte un poco cómo entre más rico eres, pues más impuestos tienes que pagar. Básicamente lo que está ocurriendo es que entre más rico eres, ni siquiera pagas impuestos. O sea, 0,0. Claro. Y ahí hay un problema muy grande. Entonces, de allí podemos partir. Ahí hay un lugar en el que efectivamente nosotros tendríamos que llevar la discusión y decir, bueno, los ricos de este país, que son los que más tienen dinero, los que más ingresos tienen, son los que más tienen que garantizar precisamente hacer una buena declaración, porque a veces ni declaración hacen. Claro. Fernando, una última pregunta. Nosotros en programas anteriores habíamos dicho que esta crisis del coronavirus lo que había mostrado era no solamente la fragilidad pues, de la economía y del Estado colombiano en general, sino del neoliberalismo en general. Había mostrado la desigualdad en lo que hemos dicho, pues, de que se nota pues, la precariedad del trabajo, de que los ricos pues, pueden paliar una cuarentena y los pobres no, que se había visto también la precarización del sistema de salud, la vulneración de nuestros derechos. Es decir, esta crisis revela todo aquello por lo que estábamos luchando el año pasado, bueno, y en general, pues, en el mundo, pues, los movimientos tan masivos que hubieron por reivindicaciones sociales. ¿Vos crees, desde la perspectiva, pues, desde abajo, no sé cómo lo han conversado, que si tal vez esta crisis deberíamos también aprovecharla es para hacer esa denuncia y ganar fuerzas precisamente para mostrar que este sistema no está funcionando, pues? ¿O crees que tal vez esta crisis no sea suficiente como para que la gente caiga en cuenta? No, sí, definitivamente es una oportunidad popular. O sea, es una gran oportunidad. Precisamente se deriva de que el virus desnudó el sistema, como dice un artículo que sale en el periódico. Y entre otras cosas, lo termina también desnudando porque esta enfermedad no es una enfermedad de los pobres. Claro. Es una enfermedad que pues básicamente llegó a todos lados. Si nos ponemos a mirar, pues recientemente en Colombia el dengue nos ha mostrado un poco que tenemos un sistema de prevención precario. Pero como resulta que la mayoría de los que padecen esa enfermedad son pobres, pues no se hacen tan visibles. En cambio, en este caso, pues claro, el virus llegó a todos lados. Y es ahí la gran diferencia. Pero nos podríamos poner a pensar es todas las problemáticas que abocan a la desesperación a muchos colombianos en el día a día y no precisamente nos llevan a develar un poco la crisis, bueno, las crisis permanentes del sistema, pero sobre todo el pésimo manejo que le da el sistema a la vida, sobre todo. Entonces, claro, para ya cerrar momento con este virus, pues develamos que la vida no está en el centro. Ese es el problema del sistema capitalista. Sí. La vida no está en el centro, sino que lo que está en el centro es el capital y sobre todo crecer. Entonces, es una gran oportunidad, es una gran posibilidad. Se vuelven a abrir preguntas que ojalá podamos retomar una vez pasada toda esta veintena, o quién sabe si va a ser cuarentena o cuánto va a ser. Sí. Pero finalmente
claro, se vuelven a abrir preguntas que, bueno, a propósito, nosotros estábamos a puertas de realizar un evento en el que justo no íbamos a volver a hacer esas preguntas, ¿no? Era necesario como volver a plantearnos la pregunta de qué mundo queremos, de por qué fracasaron los intentos que tuvimos por cambiar las dinámicas que siempre hemos padecido. Y bueno, nada, pues no sé si podemos seguir conversando un poco del tema porque creo que de aquí se derivan muchas otras cosas más. Yo quería decir otra cosita y es que en el caso de nosotros la informalidad marca una pauta muy grande. Cuando decís nosotros es Colombia. Países, sí, Colombia, Colombia, sí. claro. El caso colombiano tiene una particularidad y es que hay mucha informalidad. Entonces, digamos que en estos momentos es cuando quizá más se hace necesario un poco la solidaridad entre nosotros o entre todos. Y hay una cosa aquí concreta y es que finalmente es un momento muy crucial para ver un poco qué tan dispuestos estamos a solidarizarnos de verdad con el otro. Claro. Porque si algo ha hecho también un poco este sistema es que nos ha individualizado y ha hecho ver el problema como de cada quien. El que lo logra es un ganador, el que pierde es un perdedor. Sí. Entonces cada quien sálvese como pueda. Entonces, claro, es una oportunidad también de que reconocemos que en nuestro país muchos no tienen un ingreso fijo o los mandan unas vacaciones adelantadas. Simplemente están atenidos a lo que les puedan llevar o otros les pueda facilitar. Fernando, no, pues nosotros te agradecemos muchísimo esta conversación. Hay mucha tela por cortar y quisiéramos en otros programas poder llamarte y seguir reflexionando sobre esta situación. En este momento nos despediremos pues agradeciéndote muchísimo y dejándote la invitación para otros programas. Y que nos digas eso de que no es el coronavirus, sino que es el sistema, para que te despidas. ¿Cómo? Que sería muy que te despidieras diciendo eso. Bueno, sí. Bueno, a ustedes igual muchas gracias por invitarme. Creemos que es necesario hacer este tipo de reflexiones, sobre todo en estos momentos en los que las personas caemos simplemente en un desespero o en una zozobra, sobre todo en este momento que tú no sabes para dónde vas. Sí, no sabemos qué va a pasar en una semana, en 2 semanas, en un mes, y eso es algo que como seres humanos nos incomoda y mucho, no saber para dónde ir. No, a ustedes finalmente muchas gracias y quería cerrar diciendo que claro, el problema no era el coronavirus, sino el sistema. Chao, Fernando, muchas gracias. Chao. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Quedamos atentos entonces para que nos sigamos encontrando por este medio de los podcasts y quedamos invitados pues para el próximo, que intentaremos pues que trate sobre la lectura de Camus a propósito de la peste, en un orden de analizar este problema, como lo venía diciendo ahorita el mismo Fernando, como la mentalidad capitalista y los valores pues que ha promovido de la individualidad, el egoísmo, el sálvese quien pueda, conversan con esta crisis. Algo más, en la descripción le quisiéramos dejar precisamente como algunas noticias, algunos links donde pueden ver las medidas tomadas por diferentes países, porque obviamente no pudimos nombrarlas todas, entonces para que ustedes puedan ya leer por su propia cuenta las medidas diferenciadas según cada país. Muchas gracias, hasta la próxima.